Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de los operadores que hay en la programación. Hay diferentes tipos de operadores, pero antes que nada, ¿qué son los operadores? Son símbolos especiales que se utilizan en expresiones. Quiere decir que con los operadores vamos a poder realizar operaciones. Pero bien, ¿qué es una expresión? Una expresión es una combinación de variables, operadores y llamadas de métodos que devuelven un valor. Expresión refiriéndome al término de matemáticas, ¿sí? Entonces, las expresiones tienen combinación de variables, operadores y llamadas de métodos que van a devolver un valor, van a devolver un resultado. Y hay diferentes tipos de operadores y cada uno puede realizar una determinada operación. Hay operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores relacionales, a estos también se les conoce como condicionales, operadores lógicos, operador ternario y operadores de bit a bit. Hay otros tipos de operadores especiales, pero por lo pronto los que más vamos a estar utilizando son estos que aparecen aquí. Voy a comenzar hablando de los operadores aritméticos. Estos operadores se utilizan para realizar operaciones aritméticas simples en tipos de datos primitivos. Los operadores aritméticos son el operador de suma, operador de resta, operador de multiplicación, al que también se le conoce como de producto, el de división y el de módulo, al que también se le conoce como resto. Voy a hacer un programa de ejemplo y ya en el siguiente video te voy a hablar de otros tipos de operadores. Ya te voy a hablar específicamente de cada tipo de operador que hay, ¿sí? Pero por lo pronto en este video voy a explicarte con ejemplos el uso de los operadores aritméticos. Me encuentro aquí en la IDE Apache NetBeans, versión número 12. Si tú no tienes esta IDE, vamos a suponer que tú no tienes Apache NetBeans y tienes otra versión. Por ejemplo, tú tienes NetBeans 8.2 o cualquier otra versión de NetBeans. De igual manera te va a funcionar, no te preocupes. Lo que sucede es que hace poco instalé la versión más reciente de NetBeans, ya que comenté que NetBeans ahora ya no pertenece a Oracle, ahora pertenece a la Fundación Apache, ¿sí? Bueno, entonces voy a continuar. Voy a seguir en el mismo proyecto que se llama Programas Básicos. Ahí tenemos un paquete que se llama, en mi caso se llama Floortronic.programas básicos. Vemos aquí que ya hay dos clases, eso es de videos anteriores. Voy a crear una nueva clase y en esta nueva clase vamos a hacer la práctica. Elegimos la opción de Java Main Class y aquí le damos un nombre a la clase, le voy a llamar operadores aritméticos. Y vamos a dar donde dice finish y se va a crear una clase. Esa clase va a contener al método main. Como comenté anteriormente, en el momento en que ejecutamos un programa, lo primero que se ejecuta es el método main. Desde ahí parten los programas en Java. Es el método principal. Entonces vamos aquí a nuestra clase, vamos a borrar esto que está aquí, son simplemente comentarios. Comentarios los borramos y vamos a comenzar. Vemos aquí que tenemos la clase llamada operadores aritméticos, aquí tiene la llave de apertura y aquí la de cierre. Quiere decir que todo nuestro código va a estar dentro de esta clase y dentro de esa clase hay un método main que es el método principal. Todo lo que hagamos en este programa va a estar dentro del método main porque son programas básicos, estos programas que estoy explicando por ahora. Ya después, cuando avancemos más, vamos a necesitar más de una clase, va a haber varias clases y varios métodos. Pero no te preocupes, luego vamos a ir a esa parte, paso a paso. Bueno, dentro del método main, aquí tiene la llave de apertura, aquí la de cierre, vamos a escribir el código para hacer las operaciones básicas aritméticas. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos declarar variables. En las variables vamos a almacenar esos valores. Voy a declarar una variable de tipo entera llamada suma. Llamada suma, ¿y qué es lo que voy a hacer? En esta variable llamada suma voy a sumar dos números. 4 más 2. Vemos aquí que estoy utilizando el operador más. El operador más está sumándome el 4 y el número 2. Aún no he hablado de los operadores de asignación, pero este es un operador de asignación.
Quiere decir que lo del lado derecho, que es una suma, lo vamos a almacenar con este operador de asignación en el lado izquierdo, en esta variable llamada suma de tipo entera. ¿Cuánto es 4 más 2? Pues es 6. Se hace la operación y ¿qué es lo que pasa? Con el operador de asignación almacenamos esa operación en la variable suma. Les comento que hay varios tipos de operadores, como les mencioné, aún no les he hablado de cada tipo, pero hay una precedencia de operadores. Quiere decir que los operadores se deben de ejecutar con cierta prioridad, en el orden establecido. Luego te hablaré pronto más a detalle de lo que es la precedencia de operadores, pero por ejemplo, aquí vemos que hay una suma, 4 más 2. Después de que se hace la suma, ¿qué es lo que sucede? Actúa el operador de asignación y ese resultado de la suma lo almacena en la variable suma. Quiere decir que la suma, que este operador de suma está antes que el operador de asignación. Quiere decir que está en mayor prioridad. ¿Sí? Declaro otra variable a la cual voy a llamar resta y voy a restar los mismos números. 4 menos 2. Lo mismo se realiza la resta con este operador resta, al 4 le quitamos 2 y el resultado de esa resta con el operador de asignación lo almacenamos en la variable resta. Declaramos una variable división, más que como la división normalmente puede darnos valores con decimales, voy a declararla de tipo double. Double división 4 entre 2. Esto obviamente nos va a dar un valor entero, pero vamos a suponer que aquí hubiera un 3, ya ahí nos daría con decimales. Entonces, lo mismo, 4 entre 2 pues es 2. El resultado con el operador de asignación lo almacenamos en la variable división, que es de tipo double. ¿Por qué lleva punto y coma? Porque cada instrucción en Java debe de llevar un punto y coma. Con esto estamos estableciendo que es una instrucción. Entonces, ahora vamos a utilizar el operador multiplicación. De igual manera, se multiplican estos dos valores, estos factores, y con el operador de asignación el resultado lo almacenamos en la variable multiplicación. Bueno, y si queremos mostrar los resultados, porque con simplemente realizar estas operaciones no se nos van a mostrar en pantalla y puedes probar ejecutando el programa. Tienes que mostrarlo, con eso vamos a utilizar, bueno, para eso vamos a utilizar a la salida estándar a system.out.println para poder mostrar esos resultados. Ponemos out y luego tab para que se ponga completamente y vamos a poner aquí la suma es y vamos a usar un operador que se llama de concatenación, que es un operador especial. Es el de más. Vemos aquí lo siguiente. Este operador de más se encuentra después de las comillas. Quiere decir que lo que está dentro de las comillas es un texto, esto es de tipo string. No les he hablado de ese tipo de dato porque ese tipo de dato no es primitivo. String es una clase, luego les hablaré detalles sobre eso cuando ya entre en el tema de las clases. Entonces aquí estamos diciendo que se va a mostrar un texto, lo que está en naranja dentro de las comillas, y con este operador de concatenación vamos a añadir el contenido de la variable suma. No quiere decir que vamos a sumar, vamos a realizar una suma, no. Cuando después de un string, de un dato de tipo texto, hay este operador de concatenación, quiere decir que después del texto se le va a agregar lo que aparezca enseguida del símbolo de concatenación. Es decir, va a aparecer la suma es y luego le vamos a añadir el resultado de suma. No va a aparecer la palabra suma, va a aparecer lo que contiene la variable suma, que en este caso es un 6. Si pusiéramos con comilla, ahí sí, suma no sería un número, sería un texto. Y vamos a hacer la prueba. Voy a ejecutar este programa y aparece aquí, la suma es suma. Vemos que como pusimos comillas, se nos mostró un texto, pero si yo no pongo comillas, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un valor, va a aparecer el contenido de la variable suma y vamos a probarlo. Y aquí puedes ver, aparece la suma es y aparece el resultado, lo que hay dentro de las variables suma, que es un 6. ¿Sí? De igual manera podemos mostrar los demás
valores, los demás resultados, el valor de las demás variables, simplemente copio esto y lo pego. Y en vez de poner suma aquí, pongo el nombre de la variable que es resta. En vez de poner aquí, pongo división y aquí multiplicación. Y ya con esto casi está listo, nada más que tenemos que cambiar el texto aquí. Debe de aparecer la resta es, la división es, y aquí la multiplicación. Observa aquí, como este es texto, yo puedo poner acento, pero ya en la variable no te lo recomiendo, mejor déjala así, ¿sí? De igual manera le podemos dar otros nombres a las variables, un poco más abreviado. Por ejemplo, le puedo llamar simplemente multi, a esta la puedo llamar div, cuando son nombres muy largos. Nada más tendríamos, vemos que aquí ya me marca error porque ya no está reconociendo a la variable. Me aparece como si no existiera. Pongo el nombre que tengo declarado. Nosotros no podemos usar una variable en Java que no esté declarada anteriormente. Tenemos que declararla y especificando su tipo de dato. Aquí esto es una declaración de variable. Y de igual manera es declaración y asignación de valor. ¿Sí? Declaración y le asignamos el valor al mismo tiempo. De igual manera aquí no me la reconoce porque esta variable multiplicación no está declarada. La variable multi sí está declarada, pero multiplicación no, porque ya le cambiamos de nombre. Entonces ejecuto este programa. Un detalle, nosotros podemos utilizar el formato aquí en NetBeans. Antes que nada, pongo lo siguiente, fin del programa, este mensaje, y voy a utilizar el formato en NetBeans. Selecciono todo mi código, doy clic derecho y elijo la opción donde dice format, no lo encuentro, format aquí, para que me acomode el código de manera ordenada. Después de esto ejecuto mi programa y vamos a ver el resultado. Vemos que dice aquí la suma es 6, la resta es 2, la división es 2 porque 4 entre 2 es 2 y la multiplicación es 8. Observa aquí que aparece 2.0. ¿Por qué aparece 2.0? Porque declaramos a la variable div como tipo double. Entonces con esto se especifica que este 2.0 es de tipo double, que no es de tipo entero. ¿Sí? Entonces ya vimos el uso de los operadores aritméticos. En el siguiente video voy a seguirte hablando de los diferentes tipos de operadores. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.